2025 podría ser el año que lo cambie todo. Un año rodeado de profecías inquietantes que apuntan al inicio de una nueva guerra mundial. ¿Será que las señales ya están ocurriendo frente a nuestros ojos? Imagina despertar y darte cuenta de que todo lo que conocemos está a punto de desaparecer. ¿Estamos ignorando una advertencia que podría llevarnos al caos? Hoy te revelaré lo que nadie se atreve a decir sobre esta profecía. Pero cuidado, ¿estás listo para enfrentar una verdad que podría cambiar tu forma de ver el futuro? La posibilidad de una tercera guerra mundial en 2025 ha sido un tema que, aunque parece salido de una película, está presente en muchas conversaciones hoy en día. No se trata solo de un miedo infundado. Algunos eventos actuales en el Medio Oriente, combinados con antiguas profecías bíblicas, han llevado a muchos a reflexionar seriamente sobre esta posibilidad. ¿Qué tan cerca estamos de enfrentar un conflicto global nuevamente? Este es un tema que mezcla historia, religión y geopolítica, y vamos a desglosarlo de manera clara y directa. Según las Escrituras, las guerras han sido parte del curso de la humanidad, pero también se mencionan como señales de algo más grande. En pasajes como los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, se describe una batalla llamada Gog y Magog. Muchos intérpretes consideran que esta lucha podría suceder antes o durante un periodo conocido como la tribulación, un tiempo de gran caos descrito en la Biblia. Pero, ¿es esto una predicción específica o solo una metáfora? Las opiniones están divididas. Por otro lado, el libro de Mateo, en su capítulo 24, también menciona guerras y rumores de guerras como señales del fin de los tiempos. Este texto, que ha sido objeto de debate entre teólogos, parece resonar con los eventos actuales. Las tensiones crecientes en el Medio Oriente, especialmente entre Israel e Irán, han llevado a algunos a preguntarse si estamos presenciando el inicio de estas predicciones. Pero, como veremos, no todo es tan sencillo como parece. El conflicto entre Israel e Irán no es nuevo, pero ha alcanzado nuevos niveles de intensidad. Ambos países, con posturas ideológicas, religiosas y políticas profundamente opuestas, han estado en el centro de disputas territoriales y estratégicas. Esto, sumado a la participación de otras potencias globales como Estados Unidos, Rusia y China, convierte la región en un verdadero polvorín. ¿Podría ser este el preludio de algo más grande? Además, debemos considerar la evolución de los conflictos a lo largo de la historia. Las dos guerras mundiales del siglo XX marcaron un antes y un después en cómo entendemos los enfrentamientos globales. Sin embargo, una posible tercera guerra mundial en el contexto actual tendría implicaciones aún más devastadoras debido a los avances tecnológicos, la interdependencia económica y la proliferación de armas nucleares. Esto hace que la idea sea, al mismo tiempo, aterradora y plausible. Las Escrituras, aunque no mencionan específicamente una tercera guerra mundial, sí hacen referencia a un conflicto global final. Este evento, conocido como la Batalla del Armagedón, es descrito como el enfrentamiento definitivo entre el bien y el mal, liderado por Cristo mismo. Sin embargo, esto no significa que no puedan ocurrir otros conflictos significativos antes de este desenlace. Por el contrario, parece que las tensiones y guerras seguirán siendo una constante. En este contexto, muchos se preguntan, ¿cómo deberíamos responder como sociedad? Las profecías no solo hablan de destrucción, también llaman a la reflexión, la preparación y el entendimiento espiritual. Algunos ven estos tiempos como una oportunidad para reevaluar nuestras prioridades, mientras que otros buscan respuestas prácticas para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más inestable. Finalmente, la pregunta que queda es, ¿estamos realmente al borde de una tercera guerra mundial? La respuesta no es sencilla, pero las señales del presente, combinadas con los ecos del pasado y las advertencias bíblicas, nos invitan a mantenernos alerta.
Ahora vamos a explorar qué dicen las Escrituras sobre estas guerras globales y cómo pueden relacionarse con lo que vemos hoy. Las Escrituras mencionan conflictos y guerras desde el inicio de los tiempos, pero hay pasajes que parecen señalar algo mucho más grande que los enfrentamientos comunes entre naciones. Uno de los textos más citados cuando se habla de guerras globales es el de Ezequiel, capítulos 38 y 39, que describen una batalla conocida como Gog y Magog. Este evento ha sido interpretado como un conflicto clave en los tiempos finales, y aunque no menciona directamente una guerra mundial como las que conocemos hoy, sugiere una escala de participación que afecta a múltiples naciones. Ezequiel describe a Gog como un líder de una coalición de países que se unen para enfrentarse a Israel. Aunque las identidades exactas de estas naciones han sido debatidas, muchos creen que representan alianzas geopolíticas que podrían formarse en un futuro próximo. Algunos estudiosos vinculan estas referencias a eventos apocalípticos y señalan cómo las tensiones actuales entre Israel y otros países del Medio Oriente podrían alinearse con estas descripciones. Sin embargo, estas interpretaciones siguen siendo objeto de debate. Otro pasaje importante que se relaciona con guerras globales se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 24, donde Jesús advierte sobre guerras y rumores de guerras. Este texto no solo señala la presencia constante de conflictos, sino que los presenta como señales que precederán su regreso. La conexión entre estas profecías y los eventos modernos ha llevado a muchos a preguntarse si estamos más cerca que nunca de este cumplimiento. Además de estas menciones específicas, el libro del Apocalipsis ofrece una perspectiva más amplia sobre la naturaleza de las guerras en los tiempos finales. Los primeros capítulos, especialmente Apocalipsis 6, describen eventos devastadores que incluyen conflictos globales, hambre y muerte. Este panorama sugiere un periodo de caos y destrucción a nivel mundial que podría ser el preludio de la batalla final entre el bien y el mal. Sin embargo, es importante destacar que las Escrituras no limitan el número de guerras globales que pueden ocurrir antes del fin de los tiempos. Esto significa que aunque los textos bíblicos se centran en una última gran batalla, no descartan la posibilidad de otros conflictos significativos. Este detalle deja espacio para interpretar eventos históricos y actuales como parte de un patrón más amplio de la humanidad. En este contexto, es natural preguntarse cómo debemos entender estas profecías en el presente. ¿Son advertencias específicas para nuestro tiempo o simplemente principios universales que se aplican a todas las épocas? La respuesta no es sencilla y depende en gran medida de la perspectiva teológica de cada lector. Lo que está claro es que las profecías bíblicas continúan siendo una fuente de reflexión y debate en un mundo marcado por tensiones crecientes. Además, estas profecías no se limitan a señalar la destrucción, sino que también ofrecen esperanza. Al final, describen la victoria definitiva del bien sobre el mal, lo que para muchos creyentes refuerza la idea de que estos eventos tienen un propósito divino. Este equilibrio entre advertencia y promesa es una de las razones por las que las Escrituras siguen siendo tan influyentes. Por lo tanto, explorar las profecías bíblicas sobre guerras globales no solo nos ayuda a entender el pasado, sino también a reflexionar sobre el presente y el futuro. Esto nos lleva al siguiente tema. ¿Cómo interpretan los teólogos estos pasajes y qué significan realmente para los creyentes hoy en día? El capítulo 24 de Mateo es uno de los textos más discutidos en el estudio de las profecías bíblicas. En este pasaje, Jesús habla con sus discípulos sobre los eventos que ocurrirán antes de su regreso, incluyendo guerras, desastres naturales y persecuciones. Sin embargo, el significado exacto de estas palabras ha sido objeto de interpretación y debate durante siglos.
Algunos consideran que este capítulo describe eventos generales de la era de la Iglesia, mientras que otros creen que se centra exclusivamente en los 7 años de la tribulación. Una de las principales razones de este debate es la estructura del capítulo. Los versículos iniciales, que mencionan guerras y rumores de guerras, parecen tener un alcance más amplio, mientras que los versículos posteriores se enfocan en eventos específicos que ocurren durante la tribulación. Esta división ha llevado a algunos estudiosos a sugerir que Mateo 24 ofrece una visión tanto general como específica de los tiempos finales. Otro punto de debate es la conexión entre Mateo 24 y otros textos proféticos, como el libro de Apocalipsis. Algunos creen que los dos libros están estrechamente relacionados, con Mateo proporcionando un marco general y Apocalipsis ofreciendo detalles adicionales. Esta perspectiva resalta cómo las escrituras se complementan entre sí, pero también abre la puerta a diferentes interpretaciones sobre cómo se desarrollarán estos eventos. Además, los teólogos han discutido la relevancia de Mateo 24 para los cristianos de hoy. Algunos argumentan que las palabras de Jesús son una advertencia para todas las generaciones, mientras que otros creen que están dirigidas específicamente a aquellos que vivirán durante la tribulación. Este desacuerdo refleja la diversidad de opiniones dentro del cristianismo y destaca la importancia de estudiar las Escrituras con cuidado. Es interesante notar que, independientemente de la interpretación, Mateo 24 enfatiza la necesidad de estar preparados. Jesús advierte a sus seguidores que no se dejen engañar por falsos profetas o señales falsas. Este mensaje de vigilancia y discernimiento es relevante en cualquier época, especialmente en un mundo lleno de incertidumbre y conflicto. También es importante considerar cómo estas interpretaciones afectan la forma en que los creyentes ven el presente. Si Mateo 24 se aplica a nuestra era, entonces las guerras y desastres actuales podrían ser vistos como señales del fin. Sin embargo, si se refiere exclusivamente a la tribulación, entonces estos eventos serían solo una parte normal del curso de la historia humana. En última instancia, el debate sobre Mateo 24 refleja la riqueza y complejidad de las Escrituras. Este capítulo no solo ofrece una visión de los tiempos finales, sino que también invita a los lectores a reflexionar sobre su propia fe y preparación espiritual. Esto nos lleva a considerar cómo las palabras de Jesús se conectan con los eventos globales descritos en otros libros de la Biblia. Con esta base, podemos explorar más profundamente las conexiones entre las profecías de Mateo 24 y los eventos descritos en Apocalipsis, así como su relevancia para los desafíos del mundo moderno. El capítulo 24 de Mateo, como ya exploramos, ofrece una visión compleja sobre los tiempos finales. Sin embargo, es en el libro de Apocalipsis donde estas ideas alcanzan una profundidad aún mayor. Este libro, escrito por el apóstol Juan, describe una serie de eventos catastróficos que anteceden el regreso de Cristo. Lo interesante es cómo las imágenes y conceptos de Apocalipsis parecen conectar directamente con las palabras de Jesús en Mateo. Esto sugiere que ambos textos forman parte de un panorama más amplio que nos ayuda a entender el plan divino. Por ejemplo, en Mateo 24, Jesús habla sobre guerras y rumores de guerras, eventos que parecen reflejarse en Apocalipsis 6, donde se describen los llamados 4 jinetes. Uno de ellos es el jinete de la guerra, quien lleva consigo la destrucción y el caos. Esta conexión no es casual, ya que ambos pasajes señalan la inevitabilidad de los conflictos como parte de los juicios divinos. Para los estudiosos, estas similitudes refuerzan la idea de que las Escrituras se interpretan mejor cuando se analizan de manera integrada. Otro punto importante
es cómo Apocalipsis detalla las consecuencias de estas guerras. Mientras que Mateo 24 se enfoca más en las señales y advertencias, Apocalipsis proporciona un relato más gráfico de la devastación que sigue a los conflictos globales. Por ejemplo, los capítulos 8 y 9 describen plagas, desastres naturales y un sufrimiento generalizado que parecen ser el resultado directo de las guerras mencionadas en los capítulos anteriores. Además, Apocalipsis introduce la idea de alianzas y coaliciones entre naciones que se oponen al pueblo de Dios. Esta narrativa resuena con las descripciones de Ezequiel sobre Gog y Magog, donde se menciona una coalición de países que buscan destruir a Israel. Aunque las identidades exactas de estas naciones no se mencionan, el paralelismo con los eventos contemporáneos en el Medio Oriente ha llevado a muchos a reflexionar sobre su relevancia actual. La conexión entre Mateo 24 y Apocalipsis también resalta la continuidad del mensaje bíblico. A pesar de las diferencias en estilo y detalle, ambos textos enfatizan la soberanía de Dios sobre los eventos históricos. Esto significa que, aunque las guerras y los conflictos parecen caóticos desde nuestra perspectiva, forman parte de un plan divino más grande que culminará en la victoria final del bien sobre el mal. Es interesante notar que, a pesar de las descripciones sombrías, tanto Mateo como Apocalipsis ofrecen un mensaje de esperanza. En Mateo, Jesús asegura a sus seguidores que aquellos que perseveren serán salvos, mientras que Apocalipsis concluye con la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Este contraste entre juicio y redención es una de las características más poderosas de las profecías bíblicas. Para los creyentes, estas conexiones no solo son intrigantes, sino también profundamente significativas. Al estudiar cómo se entrelazan estos textos, se obtiene una comprensión más completa de la naturaleza de los tiempos finales y del papel que las naciones jugarán en ellos. Esto también nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia preparación espiritual en un mundo lleno de incertidumbre. Con esta base establecida, podemos explorar cómo estas ideas se relacionan con el contexto actual y cómo el plan divino, a pesar de las adversidades, continúa desarrollándose en la historia humana. Entender las guerras como parte de un plan divino puede parecer contradictorio, pero es un tema recurrente en las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha utilizado conflictos y eventos históricos para cumplir sus propósitos. Un ejemplo claro de esto es cómo utilizó a reinos como Babilonia y Persia para disciplinar y restaurar a su pueblo. Esta perspectiva se extiende al Nuevo Testamento, donde las guerras son vistas no solo como consecuencias del pecado humano, sino también como herramientas en el desarrollo de los tiempos finales. En Mateo 24, Jesús menciona que estas cosas deben suceder, refiriéndose a guerras, terremotos y hambrunas. Este énfasis en la inevitabilidad sugiere que estos eventos no son accidentes, sino parte de un proceso que debe cumplirse. De manera similar, Apocalipsis presenta las guerras como juicios divinos que preparan el camino para la restauración final. Este enfoque nos invita a reflexionar sobre cómo Dios puede usar incluso los eventos más caóticos para llevar a cabo su voluntad. Otro aspecto importante es cómo las guerras revelan la naturaleza de la humanidad. Las Escrituras describen los conflictos como resultado del orgullo, la codicia y la rebeldía contra Dios. En este sentido, las guerras no solo son juicios externos, sino también reflejos de la condición interna del corazón humano. Esto se ve claramente en Apocalipsis, donde las naciones se unen para enfrentarse a Dios, mostrando su rechazo colectivo a la autoridad divina. Sin embargo, el plan divino no se limita a castigar, también busca redimir. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios utiliza el caos para traer orden y la destrucción para dar paso a la renovación. Por ejemplo, en Apocalipsis, después de los juicios, viene la promesa de una nueva creación, donde no habrá más dolor,
ni sufrimiento. Este patrón de juicio y restauración es central para entender el propósito detrás de los conflictos globales mencionados en las profecías. También es importante considerar cómo las naciones juegan un papel en este plan. En textos como Ezequiel y Apocalipsis, las naciones son vistas como agentes tanto de oposición como de cumplimiento del propósito divino. Esto nos lleva a reflexionar sobre el papel actual de los países en los conflictos globales y cómo estos pueden estar alineados, consciente o inconscientemente, con el desarrollo de los tiempos finales. Para los creyentes, esta perspectiva ofrece una forma de ver los eventos mundiales desde un ángulo diferente. En lugar de temer el caos, se nos invita a confiar en que Dios está en control y que, al final, su plan prevalecerá. Esto no significa ignorar las realidades del sufrimiento y la injusticia, sino enfrentarlas con fe y esperanza. El plan divino también nos desafía a evaluar nuestra propia relación con Dios. Las guerras y los conflictos son recordatorios de la fragilidad de la vida y de la necesidad de buscar un propósito más allá de lo terrenal. En este sentido, las profecías no solo hablan del destino de las naciones, sino también del destino de cada individuo. Con este entendimiento, podemos avanzar para analizar cómo estos conceptos de soberanía divina y conflictos globales se reflejan en los eventos históricos y actuales y qué implicaciones tienen para el futuro de la humanidad. Entre las profecías más significativas de las Escrituras se encuentra la descripción de un conflicto final, conocido comúnmente como la Batalla del Armagedón. Este evento, narrado con gran detalle en Apocalipsis 19, representa el enfrentamiento definitivo entre las fuerzas del bien, lideradas por Cristo, y las fuerzas del mal, personificadas en la bestia y el falso profeta. Lo que distingue esta batalla de otros conflictos mencionados en las Escrituras es su carácter decisivo. Marca el fin de la rebelión humana contra Dios y el inicio de un nuevo orden divino. En esta batalla, Cristo aparece como un líder triunfante, descrito como fiel y verdadero, montando un caballo blanco y con un ejército celestial a su lado. Este simbolismo resalta su autoridad y justicia, dejando claro que su victoria no es solo inevitable, sino también justa. La narrativa se enfoca en cómo las fuerzas del mal, representadas por las naciones que se oponen a Dios, se unen en un intento desesperado por resistir, pero son derrotadas de manera definitiva. Es importante destacar que este enfrentamiento no solo tiene implicaciones espirituales, sino también políticas y geopolíticas. Las naciones involucradas en esta coalición contra Dios reflejan un rechazo colectivo a su autoridad, algo que ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia humana. La rebelión contra lo divino no es algo nuevo, pero en este caso alcanza su clímax, mostrando la profundidad de la resistencia humana frente al propósito divino. El resultado de esta batalla es inequívoco. La bestia y el falso profeta son capturados y lanzados al lago de fuego, un símbolo de juicio eterno. Los ejércitos que los apoyan son destruidos, y el dominio de Cristo se establece de manera completa. Este desenlace no solo reafirma la soberanía divina, sino que también cumple las promesas hechas en las Escrituras sobre el triunfo del bien sobre el mal. Otro aspecto fascinante de esta narrativa es cómo conecta con las profecías anteriores sobre el papel de las naciones en los tiempos finales. En Ezequiel y Daniel encontramos referencias a coaliciones de países que se oponen a Israel y a Dios. Estos textos, junto con Apocalipsis,
pintan un cuadro coherente de cómo las tensiones geopolíticas y espirituales culminan en este enfrentamiento final. Esto refuerza la idea de que las Escrituras presentan una visión integrada de la historia y el futuro. Para muchos creyentes, la descripción de esta batalla es tanto aterradora como esperanzadora. Por un lado, muestra la gravedad del juicio divino y las consecuencias de oponerse a Dios. Por otro, ofrece la certeza de que el mal no tendrá la última palabra. Este equilibrio entre advertencia y promesa es una de las razones por las que Apocalipsis sigue siendo un libro tan relevante para la fe cristiana. Desde una perspectiva teológica, esta batalla final también resalta la importancia de la soberanía de Cristo. No es solo un líder espiritual, sino también un juez y guerrero que lleva a cabo el propósito de Dios de manera definitiva. Este papel multifacético de Cristo es clave para entender su relación con la humanidad y su papel en los tiempos finales. Con este entendimiento, podemos avanzar hacia el siguiente aspecto de las profecías: la rebelión que ocurre después del reinado milenario de Cristo. Un evento que, aunque menos conocido, tiene implicaciones igualmente profundas para la historia de la humanidad. Después de la victoria de Cristo en la batalla del Armagedón, las Escrituras describen un periodo conocido como el milenio, un reinado de 1000 años, donde Cristo gobierna directamente sobre la tierra. Este periodo es frecuentemente interpretado como un tiempo de paz y justicia, donde el orden divino prevalece y las naciones viven bajo la soberanía de Dios. Sin embargo, al final de este tiempo ocurre un evento sorprendente. Satanás, quien había sido encarcelado durante el milenio, es liberado para liderar una última rebelión. Esta liberación, mencionada en Apocalipsis 27:8, plantea muchas preguntas sobre el propósito divino detrás de este evento. ¿Por qué permitir que Satanás sea liberado después de un periodo de paz? Una de las interpretaciones más comunes es que esta rebelión final sirve para demostrar la inclinación natural de la humanidad hacia el pecado, incluso en un entorno ideal bajo el reinado directo de Cristo. Este evento subraya la necesidad de un juicio definitivo para resolver el problema del pecado de una vez por todas. La rebelión liderada por Satanás reúne a una multitud de naciones, descritas como Gog y Magog, en un intento de enfrentar a Dios una vez más. Este término, que también aparece en Ezequiel, ha sido objeto de debate entre los estudiosos. Algunos lo interpretan como una referencia literal a naciones específicas, mientras que otros lo ven como un símbolo de la oposición general contra Dios. En cualquier caso, esta coalición representa el último acto de rebeldía humana antes del juicio final. El desenlace de esta rebelión es rápido y decisivo. Apocalipsis 29 describe cómo el fuego desciende del cielo para consumir a los ejércitos que se habían levantado contra Dios. Este acto no solo reafirma la soberanía divina, sino que también pone fin a cualquier posibilidad de resistencia futura. Satanás es finalmente arrojado al lago de fuego, donde ya están la bestia y el falso profeta, marcando el fin de su influencia sobre la humanidad. Además de su significado teológico, esta narrativa tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión del plan divino. Muestra que, incluso después de experimentar la paz bajo el gobierno de Cristo, la humanidad aún necesita ser transformada en un nivel más profundo. Este evento resalta la importancia del juicio final como un paso necesario para establecer el nuevo cielo y la nueva tierra descritos al final de Apocalipsis. Para los creyentes, esta rebelión final también sirve como un recordatorio de la paciencia y la justicia de Dios. A pesar de la rebelión continua, Dios sigue siendo fiel a su plan de redención y restauración. Este equilibrio entre juicio y gracia es una característica constante de las Escrituras y se refleja claramente en este evento.
Otro aspecto importante es cómo esta rebelión final conecta con las promesas de restauración. Aunque el evento es sombrío, prepara el camino para la consumación del propósito divino. La victoria definitiva de Dios no solo resuelve el problema del pecado, sino que también inaugura un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, uno donde el mal ya no tiene cabida. Con este trasfondo, podemos explorar cómo estas narrativas de juicio y redención ofrecen lecciones prácticas y espirituales para el presente, especialmente en un mundo que sigue enfrentando desafíos y conflictos constantes. Las Escrituras no solo hablan de guerras y conflictos como señales de los tiempos finales, sino también de otros fenómenos devastadores, como la hambruna. Este tema aparece en varios pasajes bíblicos, a menudo vinculado a juicios divinos o a las consecuencias del pecado humano. Un ejemplo notable se encuentra en el libro de Levítico, donde Dios advierte a Israel que, si desobedecen sus mandamientos, enfrentarán tiempos de escasez y hambre. Estas advertencias reflejan cómo las decisiones colectivas pueden llevar a una nación a experimentar consecuencias severas. En Ezequiel 5:16, Dios menciona el envío de flechas mortales de hambre como parte de su juicio contra Jerusalén. Este lenguaje simbólico ilustra la gravedad de la desobediencia y cómo las naciones, al alejarse de los preceptos divinos, sufren las repercusiones de sus propias acciones. La hambruna, en este contexto, no es solo una crisis humanitaria, sino también un recordatorio espiritual de la dependencia de la humanidad en Dios para su sustento. A lo largo de la Biblia, la hambruna también se presenta como una prueba que revela el carácter y la fe de las personas. En el libro de Génesis, por ejemplo, la historia de José y el hambre en Egipto muestra cómo Dios utiliza incluso las circunstancias más difíciles para cumplir sus propósitos. Esta narrativa subraya que, aunque la hambruna puede parecer un juicio, también puede ser una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. Otro aspecto importante es cómo la hambruna se relaciona con las profecías de los tiempos finales. En Apocalipsis 6, el tercer jinete, montado en un caballo negro, simboliza la escasez y el hambre que acompañan a los juicios iniciales del fin de los tiempos. Este pasaje conecta directamente con las advertencias de Jesús en Mateo 24, sobre hambres como señales que preceden su regreso. Estos paralelismos muestran cómo la Biblia ofrece una visión coherente de los desafíos que enfrenta la humanidad antes del cumplimiento del plan divino. Sin embargo, la Biblia no solo describe la hambruna como un castigo, sino también como una consecuencia natural de la mala administración de los recursos y la injusticia social. En varios pasajes, Dios reprende a las naciones por su codicia y negligencia hacia los pobres, mostrando cómo estas actitudes contribuyen al sufrimiento colectivo. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad en mitigar el hambre en el mundo actual y cómo nuestras acciones pueden alinearse con los principios divinos. En el contexto moderno, la hambruna sigue siendo una realidad para millones de personas, especialmente en regiones afectadas por conflictos, cambios climáticos y desigualdad económica. Aunque la Biblia no menciona específicamente estos eventos contemporáneos, sus principios nos ofrecen una guía para responder a estas crisis con compasión y justicia. Esto refuerza la relevancia de las Escrituras en abordar problemas que trascienden el tiempo. Además, las profecías sobre el hambre nos recuerdan la importancia de la preparación espiritual. Así como las naciones enfrentan las consecuencias de sus decisiones, los individuos también son llamados a evaluar su relación con Dios y su compromiso con los valores del reino. Este enfoque personaliza las advertencias bíblicas, mostrando que cada persona tiene un papel en enfrentar los desafíos del presente. Con esta perspectiva, es posible entender cómo los eventos actuales, como las crisis alimentarias y las tensiones globales,
se conectan con las enseñanzas bíblicas. Esto nos lleva a considerar cómo los conflictos contemporáneos, especialmente en el Medio Oriente, pueden estar relacionados con las profecías sobre guerras globales. El impacto de las guerras modernas no puede separarse del contexto geopolítico actual, especialmente en el Medio Oriente, una región que ha sido históricamente un punto focal de tensiones y conflictos. La rivalidad entre Israel e Irán es un ejemplo destacado, ya que refleja divisiones ideológicas, religiosas y políticas profundamente arraigadas. Esta situación no solo afecta a los países involucrados, sino que también tiene implicaciones globales debido a la participación de potencias extranjeras como Estados Unidos, Rusia y China. En este contexto, muchos se preguntan si los conflictos actuales podrían ser el preludio de una tercera guerra mundial. Aunque las escrituras no mencionan explícitamente una tercera guerra mundial, sus descripciones de coaliciones internacionales y tensiones globales han llevado a algunos a interpretar los eventos actuales como señales de los tiempos finales. Esta conexión entre las profecías bíblicas y los desarrollos modernos sigue siendo un tema de debate y reflexión. Por ejemplo, las alianzas estratégicas y los conflictos territoriales en el Medio Oriente tienen paralelos con las descripciones de Ezequiel sobre Gog y Magog, donde naciones se unen contra Israel. Aunque estas profecías no especifican nombres modernos, la región descrita en los textos bíblicos coincide en gran medida con los territorios que hoy están en el centro de las disputas. Esto refuerza la percepción de que los eventos actuales podrían estar relacionados con un panorama profético más amplio. Además, la creciente tensión en torno a las capacidades nucleares de Irán ha aumentado la preocupación de una escalada regional que podría tener consecuencias globales. Este tema, combinado con el apoyo de potencias como Rusia y China, convierte al Medio Oriente en un verdadero campo de juego geopolítico. La Biblia no menciona estas armas modernas, pero su énfasis en la soberanía divina sugiere que ningún desarrollo humano está fuera de su control. Otro aspecto importante es cómo los conflictos modernos reflejan los patrones históricos descritos en las Escrituras. A lo largo de la historia, las guerras han sido impulsadas por la búsqueda de poder, territorio y recursos, factores que también se observan en los conflictos actuales. Este paralelismo muestra cómo las profecías bíblicas capturan verdades universales sobre la naturaleza humana y las dinámicas internacionales. En el ámbito espiritual, los conflictos en el Medio Oriente también plantean preguntas sobre el papel de la fe en tiempos de crisis. Para muchos creyentes, estos eventos son una llamada a la oración y a la reflexión, recordando que, aunque el mundo esté lleno de incertidumbre, la Biblia ofrece esperanza y dirección. Esto subraya la relevancia continua de las Escrituras en un mundo en constante cambio. La conexión entre las guerras modernas y las profecías no es solo un ejercicio académico, sino también una invitación a considerar cómo los eventos actuales pueden estar alineados con un propósito divino. Este enfoque nos ayuda a ver más allá de las noticias diarias y a buscar un entendimiento más profundo de los desafíos que enfrenta la humanidad. Con este marco en mente, podemos explorar cómo las características de las guerras mundiales, tanto pasadas como potenciales, amplían nuestra comprensión de los conflictos globales y sus implicaciones para el futuro. Las guerras mundiales son eventos de una magnitud única, no solo por su escala geográfica, sino también por su impacto profundo en la sociedad, la economía y la política global. A diferencia de los conflictos regionales, una guerra mundial involucra a múltiples naciones de diferentes continentes, creando alianzas estratégicas que transforman la dinámica del poder internacional. Esta característica clave las distingue y subraya su capacidad de alterar permanentemente el curso de la historia humana. En términos de alcance,
una guerra mundial trasciende las fronteras tradicionales y afecta directamente a la mayoría de las potencias globales. Por ejemplo, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, los combates se extendieron a Europa, Asia, África y los océanos Atlántico y Pacífico. Este tipo de conflicto no solo redefine los límites territoriales, sino que también obliga a los países a reevaluar sus alianzas y estrategias, creando nuevas dinámicas en el panorama internacional. Además de su extensión geográfica, las guerras mundiales se caracterizan por el uso masivo de recursos y tecnología. Durante la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de armas avanzadas como los tanques, los aviones y finalmente las armas nucleares marcó un punto de inflexión en la forma en que se libran los conflictos. Estas innovaciones no solo intensificaron la destrucción, sino que también tuvieron un impacto duradero en la ciencia, la industria y la tecnología militar, sentando las bases para la era contemporánea. Otro elemento distintivo de las guerras mundiales es su impacto económico. Estos conflictos drenan los recursos de las naciones involucradas y alteran las economías globales, dejando cicatrices que a menudo tardan décadas en sanar. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, dejó a Europa en ruinas, lo que llevó a la creación de programas de reconstrucción como el Plan Marshall, y marcó el inicio de una nueva era económica liderada por los Estados Unidos. Este patrón refuerza la idea de que las guerras mundiales no solo son eventos militares, sino también crisis económicas globales. El impacto social de las guerras mundiales también es significativo. Estos conflictos suelen provocar desplazamientos masivos de población, la destrucción de comunidades enteras y una transformación en las estructuras sociales. Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, lo que resultó en una crisis humanitaria de una escala sin precedentes. Estos efectos colaterales muestran cómo las guerras mundiales afectan no solo a los ejércitos, sino también a las poblaciones civiles. En el ámbito político, las guerras mundiales tienen un impacto duradero en el equilibrio de poder global. Tras la Primera Guerra Mundial, se formó la Sociedad de Naciones con el objetivo de prevenir futuros conflictos, aunque sus esfuerzos no tuvieron éxito. Después de la Segunda Guerra Mundial, se creó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, marcando un nuevo intento de establecer un orden internacional basado en la cooperación y la paz. Estos desarrollos subrayan cómo las guerras mundiales actúan como catalizadores de cambios políticos significativos. La interacción entre ideología y conflicto es otra característica de las guerras mundiales. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la lucha entre la democracia y el totalitarismo definió el marco ideológico del conflicto. Este enfrentamiento no solo influyó en las estrategias militares, sino que también dejó un legado duradero en la política global. Este patrón sugiere que las guerras mundiales son más que enfrentamientos físicos. Son luchas por valores e ideales. Con estas características en mente, es posible comprender mejor cómo los conflictos globales afectan a la humanidad en todos los niveles. Esta perspectiva nos prepara para analizar el impacto de las guerras mundiales en el equilibrio de poder y cómo moldean las relaciones internacionales de maneras que aún resuenan en el presente. El impacto de las guerras mundiales trasciende los campos de batalla y se extiende a todos los aspectos de la sociedad humana. Uno de los efectos más notables es el cambio en el equilibrio de poder global. Tras la Primera Guerra Mundial, el colapso de los imperios alemán, austrohúngaro, otomano y ruso transformó radicalmente el mapa político de Europa y el Medio Oriente. Este rediseño de fronteras sentó las bases para futuros conflictos y tensiones, mostrando cómo las guerras mundiales reconfiguran las dinámicas internacionales. Durante la Segunda Guerra Mundial, el mundo fue testigo
de una transformación aún mayor. El surgimiento de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias marcó el inicio de la Guerra Fría, una era de rivalidad ideológica y militar que definiría gran parte del siglo XX. Este cambio en el poder global no solo remodeló las alianzas políticas, sino que también influyó en la economía, la tecnología y la cultura a nivel mundial. Además del impacto político, las guerras mundiales tienen profundas implicaciones económicas. La destrucción masiva de infraestructura durante estos conflictos requiere décadas de reconstrucción, como se vio en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Programas como el Plan Marshall no solo ayudaron a revitalizar economías devastadas, sino que también consolidaron la influencia de los Estados Unidos en el mundo occidental. Este tipo de asistencia muestra cómo las guerras mundiales crean nuevas dependencias económicas y alianzas estratégicas. El costo humano de las guerras mundiales también es inmenso. Millones de soldados y civiles perdieron la vida, mientras que muchos más quedaron desplazados o enfrentaron traumas físicos y psicológicos. Este sufrimiento generalizado subraya la brutalidad de estos conflictos y plantea preguntas importantes sobre la moralidad y las consecuencias del uso de la fuerza a gran escala. En este contexto, las guerras mundiales no solo son eventos históricos, sino también recordatorios de los límites de la humanidad. Otro impacto significativo es la transformación cultural que sigue a las guerras mundiales. Estos conflictos a menudo actúan como catalizadores para el cambio social, desde el surgimiento de movimientos por los derechos civiles hasta el cuestionamiento de las normas tradicionales. Por ejemplo, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, el papel de las mujeres en la sociedad cambió drásticamente, ya que muchas asumieron roles que anteriormente se consideraban exclusivamente masculinos. Este cambio marcó el inicio de una lucha continua por la igualdad de género. En términos de tecnología, las guerras mundiales han acelerado el desarrollo de innovaciones que luego encuentran aplicaciones en la vida civil. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, impulsó avances en la aviación, la medicina y la informática, tecnologías que continúan moldeando el mundo actual. Este legado tecnológico muestra cómo incluso los eventos más destructivos pueden tener efectos secundarios positivos a largo plazo. Finalmente, las guerras mundiales tienen un impacto duradero en las relaciones internacionales. Tras estos conflictos, las naciones han intentado establecer sistemas que prevengan futuras guerras a gran escala, como la ONU y la OTAN. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las tensiones globales persisten, recordando que la paz duradera requiere más que tratados y organizaciones. Requiere un cambio en la mentalidad colectiva de la humanidad. Con estos impactos en mente, podemos explorar cómo las experiencias pasadas de las guerras mundiales ofrecen lecciones valiosas para abordar los conflictos contemporáneos, especialmente en regiones como el Medio Oriente, donde las tensiones continúan siendo una realidad constante. El Medio Oriente ha sido históricamente un epicentro de tensiones geopolíticas, conflictos armados y disputas territoriales. Esta región, considerada el crisol de civilizaciones, no solo es el escenario de acontecimientos históricos significativos, sino también un punto de convergencia para las grandes religiones monoteístas del mundo. Entre las naciones involucradas, Israel destaca por su centralidad en las narrativas bíblicas y en los conflictos contemporáneos, especialmente en su relación con los países vecinos, incluido Irán. Uno de los principales factores que alimentan las tensiones en el Medio Oriente es la rivalidad ideológica y religiosa entre diferentes grupos y naciones. Por ejemplo, el conflicto entre sunitas y chiitas, dos ramas principales del Islam, subyace en muchas disputas regionales. Esta división, junto con las diferencias políticas y económicas, ha intensificado la competencia por el poder y la influencia, afectando directamente las relaciones entre Irán, Arabia Saudita, Israel y otros actores clave. En este contexto,
La relación entre Israel e Irán ocupa un lugar central. Irán, una potencia chiita, ha adoptado una postura abiertamente hostil hacia Israel, apoyando a grupos como Hezbollah y Hamas, que son considerados enemigos directos del Estado judío. Por otro lado, Israel, respaldado por aliados como Estados Unidos, ha tomado medidas para contrarrestar la influencia iraní en la región, lo que ha llevado a una escalada de tensiones que muchos temen podría desencadenar un conflicto mayor. Además de las rivalidades políticas y religiosas, el Medio Oriente también enfrenta desafíos relacionados con recursos estratégicos, como el petróleo y el agua. Estos recursos, esenciales para la economía global, han sido motivo de disputas tanto dentro como fuera de la región. Por ejemplo, el control de los estrechos de Hormuz, una vía marítima clave para el transporte de petróleo, ha sido un punto de fricción entre Irán y las potencias occidentales. Desde una perspectiva bíblica, el Medio Oriente es visto como una región de gran importancia profética. Textos como Ezequiel 38 y 39, que describen la batalla de Gog y Magog, y Apocalipsis, que detalla los eventos de los tiempos finales, colocan a esta región en el centro de las narrativas escatológicas. Esta conexión ha llevado a algunos a interpretar los conflictos actuales como posibles señales del cumplimiento de las profecías bíblicas. Sin embargo, es importante distinguir entre las interpretaciones teológicas y las realidades geopolíticas. Aunque las Escrituras ofrecen una perspectiva espiritual sobre los acontecimientos en el Medio Oriente, los conflictos modernos son el resultado de una compleja interacción de factores históricos, económicos y políticos. Esta dualidad resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que considere tanto el contexto bíblico como el contemporáneo. Para las naciones involucradas, el Medio Oriente no solo es un campo de batalla estratégico, sino también un símbolo de identidad y legado cultural. Esta conexión emocional con la tierra complica aún más los esfuerzos por alcanzar una paz duradera, ya que las soluciones políticas a menudo chocan con las creencias y aspiraciones profundamente arraigadas de las partes involucradas. Con esta comprensión, podemos explorar cómo las narrativas bíblicas sobre las naciones del Medio Oriente, incluidas sus raíces en los descendientes de Noé, ofrecen una visión histórica y espiritual de los conflictos actuales y su posible resolución. Según las Escrituras, las naciones del Medio Oriente tienen sus raíces en los descendientes de Noé, particularmente sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Estos nombres no solo representan linajes históricos, sino también una conexión simbólica con las culturas y pueblos que habitaron la región después del diluvio. Este relato, encontrado en Génesis, forma la base de muchas interpretaciones bíblicas sobre el origen de las naciones y sus roles en la historia sagrada. Sem, el hijo mayor, es tradicionalmente considerado el ancestro de los pueblos semitas, incluidos los hebreos, árabes y arameos. Este linaje incluye figuras clave como Abraham, quien es visto como el patriarca de Israel, y a través de Ismael, también de muchas naciones árabes. Esta conexión refuerza la idea de que los conflictos actuales en el Medio Oriente tienen raíces profundas, tanto en la historia como en las narrativas religiosas. Cam, el segundo hijo de Noé, es asociado con los pueblos de África y partes del Medio Oriente, incluidos los cananeos. Según las Escrituras, los descendientes de Cam jugaron un papel importante en la historia temprana de Israel, a menudo como rivales o enemigos. Esta relación histórica ha llevado a algunos a ver a Cam y sus descendientes como símbolos de las tensiones que han definido las relaciones entre las naciones de la región. Por otro lado, Jafet es considerado el progenitor de los pueblos de Europa y Asia,
Aunque su conexión con el Medio Oriente es menos directa, su linaje representa la expansión de las naciones hacia el norte y el oeste, mostrando cómo los eventos en el Medio Oriente tienen repercusiones que trascienden sus fronteras inmediatas. Este aspecto destaca la interconexión de las naciones en la narrativa bíblica. La división de los descendientes de Noé también se refleja en las alianzas y conflictos descritos en las profecías. Por ejemplo, en Ezequiel 38 y 39, las naciones que forman parte de la coalición contra Israel pueden rastrear sus raíces hasta estos linajes. Esta conexión refuerza la idea de que las tensiones modernas no son solo políticas o económicas, sino también espirituales y profundamente arraigadas en la historia de la humanidad. Además, las Escrituras presentan a estas naciones no solo como antagonistas, sino también como participantes en el plan redentor de Dios. Por ejemplo, Isaías 19 habla de una futura reconciliación entre Egipto, Asiria e Israel, mostrando que, aunque los conflictos son una realidad, también hay esperanza de redención y unidad. Este mensaje resalta el propósito último de Dios de restaurar a las naciones bajo su soberanía. Para muchos creyentes, estas conexiones entre los descendientes de Noé y las naciones modernas ofrecen una perspectiva única sobre los conflictos actuales. Al comprender las raíces bíblicas de estas tensiones, es posible ver los acontecimientos contemporáneos no solo como crisis políticas, sino también como parte de una narrativa más amplia que abarca tanto la historia humana como el propósito divino. Con esta base, podemos analizar cómo las relaciones entre estas naciones, tanto en el pasado como en el presente, continúan moldeando el panorama geopolítico del Medio Oriente y su relevancia en el contexto de las profecías bíblicas. Irán, conocido en las Escrituras como Persia, ocupa un lugar significativo en las narrativas bíblicas. Esta antigua nación, que aparece en textos como Ezequiel, Isaías y Daniel, no solo desempeñó un papel crucial en eventos históricos, como la liberación de los judíos del exilio en Babilonia, sino que también es mencionada en las profecías relacionadas con los tiempos finales. Esta conexión refuerza la idea de que Irán no es solo una potencia contemporánea, sino también un actor profético con un impacto duradero en la historia y el futuro. En Ezequiel 38 y 39, Persia es identificada como uno de los aliados de Gog en la coalición que se levanta contra Israel. Esta referencia ha llevado a muchos estudiosos a considerar el papel de Irán en el contexto de las tensiones actuales en el Medio Oriente. Aunque las Escrituras no especifican nombres modernos, la alineación geográfica y las características descritas en estos textos sugieren una conexión directa con los eventos contemporáneos. Esto ha provocado debates sobre si estas profecías están comenzando a cumplirse. Históricamente, Persia fue una nación que bajo el liderazgo de Ciro el Grande mostró favor hacia Israel, permitiendo la reconstrucción del templo en Jerusalén. Sin embargo, en las profecías de Ezequiel, Persia se encuentra en el lado opuesto, formando parte de una coalición que busca destruir a Israel. Este cambio de posición en el panorama profético subraya la naturaleza dinámica de las relaciones entre las naciones y cómo éstas pueden alinearse con diferentes propósitos divinos a lo largo del tiempo. Otro punto interesante es cómo Daniel 10 y 11 también mencionan a Persia en el contexto de las luchas espirituales y geopolíticas. En estos capítulos se describe un conflicto entre el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, que muchos interpretan como representaciones de potencias angélicas en conflicto sobre las naciones. Este pasaje refuerza la idea de que los eventos terrenales están profundamente influenciados por realidades espirituales, un tema recurrente en las profecías bíblicas. En el contexto contemporáneo,
La influencia de Irán en el Medio Oriente es evidente. Su apoyo a grupos como Hezbollah y su programa nuclear han generado tensiones significativas con Israel y otras naciones. Para algunos, estas acciones reflejan un cumplimiento parcial de las descripciones de Ezequiel, donde Persia desempeña un papel activo en los eventos de los últimos días. Sin embargo, es importante abordar estas interpretaciones con cautela, reconociendo la complejidad tanto del texto bíblico como de la situación actual. Desde una perspectiva teológica, el papel de Irán en las profecías también destaca la soberanía de Dios sobre las naciones. Aunque Persia se alinea con las fuerzas que se oponen a Israel en los tiempos finales, las Escrituras muestran que, al final, estas fuerzas serán derrotadas, reafirmando la autoridad divina sobre la historia. Este mensaje ofrece esperanza a los creyentes, recordándoles que, incluso en medio de la oposición, el propósito de Dios prevalecerá. Otro aspecto clave es la posibilidad de redención. Aunque las profecías describen a Persia como un enemigo en ciertos contextos, también incluyen promesas de restauración y reconciliación para las naciones. Isaías 19, por ejemplo, habla de un tiempo en el que Egipto, Asiria e Israel serán bendecidos juntos por Dios, mostrando que incluso las naciones en conflicto tienen un lugar en el plan redentor divino. Con esta perspectiva, podemos avanzar hacia cómo la historia y las profecías se entrelazan, mostrando cómo los eventos pasados y actuales en Irán reflejan las narrativas bíblicas y ofrecen lecciones importantes para entender el papel de las naciones en los tiempos finales. La relación entre historia y profecía es un tema recurrente en las Escrituras, donde los eventos del pasado a menudo sirven como patrones para los acontecimientos futuros. Esta conexión no solo ayuda a comprender las profecías en su contexto original, sino que también ofrece una perspectiva más amplia sobre cómo se desarrollan los propósitos divinos a lo largo del tiempo. En este sentido, la historia de Irán o Persia es un ejemplo claro de cómo una nación puede desempeñar diferentes roles en el plan de Dios en diferentes momentos. Uno de los momentos más destacados en la historia de Persia es su papel en la liberación del pueblo judío del exilio en Babilonia. Bajo el liderazgo de Ciro el Grande, los judíos no solo fueron liberados, sino también apoyados para reconstruir su templo en Jerusalén. Este acto, registrado en los libros de Esdras y Nehemías, muestra cómo Dios puede usar incluso a naciones extranjeras para cumplir su propósito. Sin embargo, en las profecías de Ezequiel, Persia aparece en una coalición que se opone a Israel, mostrando un cambio en su papel dentro del panorama profético. Este cambio subraya la naturaleza dinámica de las relaciones entre las naciones y Dios. Mientras que algunas naciones sirven como instrumentos de bendición en ciertos momentos, en otros se convierten en agentes de juicio. Este patrón se observa no solo en Persia, sino también en otras naciones mencionadas en las Escrituras, como Egipto y Babilonia. Este aspecto dinámico de las profecías refuerza la idea de que ningún país está fijo en un papel, sino que sus acciones y decisiones determinan su alineación con el propósito divino. La conexión entre historia y profecía también se refleja en los patrones de juicio y restauración descritos en la Biblia. Por ejemplo, en Jeremías 49 se menciona un juicio contra Elam, una región que corresponde al suroeste del actual Irán. Sin embargo, este juicio está acompañado de una promesa de restauración, mostrando que el propósito de Dios no es solo castigar, sino también redimir. Este patrón se repite en otras profecías, subrayando la naturaleza misericordiosa de Dios, incluso en medio del juicio. Además, la historia de Persia muestra cómo las profecías pueden cumplirse en diferentes niveles. Mientras que algunos aspectos se cumplen en el pasado, otros parecen apuntar a eventos futuros. Por ejemplo, aunque Persia ya no existe como imperio,
Su legado cultural y su influencia en el Medio Oriente persisten, reflejando cómo las profecías pueden tener implicaciones duraderas más allá de su contexto inmediato. Otro punto importante es cómo las profecías bíblicas destacan la interacción entre lo espiritual y lo terrenal. En Daniel 10 se describe una lucha entre el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, que muchos interpretan como una representación de poderes espirituales influyendo en los acontecimientos terrenales. Esta conexión refuerza la idea de que la historia no es solo una serie de eventos aleatorios, sino que está profundamente influenciada por realidades espirituales que trabajan detrás de escena. Finalmente, la relación entre historia y profecía nos invita a reflexionar sobre cómo los eventos actuales pueden estar alineados con los patrones descritos en las Escrituras. Aunque no siempre es fácil interpretar las profecías en su totalidad, la historia ofrece un marco que ayuda a identificar paralelismos y a entender cómo los propósitos divinos se manifiestan a lo largo del tiempo. Con esta comprensión, podemos explorar cómo las tensiones actuales en el Medio Oriente y el papel de naciones como Irán reflejan estas conexiones entre historia y profecía, proporcionando una base para comprender su relevancia en el contexto de los tiempos finales. La hostilidad entre Irán e Israel es uno de los conflictos más significativos en el escenario geopolítico contemporáneo. Este enfrentamiento tiene raíces profundas que abarcan tanto diferencias ideológicas como disputas territoriales. Israel, como el único Estado judío en una región predominantemente musulmana, y Irán, una potencia chiita con ambiciones regionales, representan polos opuestos en términos políticos, religiosos y culturales. Esta rivalidad ha moldeado no solo la política del Medio Oriente, sino también las relaciones internacionales. Una de las principales razones de esta hostilidad es la postura ideológica de Irán hacia Israel. Desde la Revolución Islámica de 1979, el liderazgo iraní ha adoptado una retórica anti-israelí, calificando a Israel como un régimen sionista ilegítimo. Esta narrativa, combinada con el apoyo de Irán a grupos como Hezbollah y Hamas, que están en conflicto directo con Israel, ha intensificado las tensiones entre ambos países. Para Israel, estas acciones representan amenazas existenciales que justifican medidas defensivas y preventivas. En términos estratégicos, la rivalidad entre Irán e Israel también se refleja en el desarrollo de capacidades militares y programas nucleares. Irán ha sido acusado repetidamente de intentar desarrollar armas nucleares, lo que ha llevado a sanciones internacionales y esfuerzos diplomáticos para frenar su programa. Israel, por su parte, ha realizado ataques preventivos contra instalaciones nucleares iraníes y ha trabajado en estrecha colaboración con aliados como Estados Unidos para contrarrestar las ambiciones nucleares de Teherán. Otro aspecto importante de esta hostilidad es el impacto regional que tiene. Irán e Israel no solo están en conflicto directo, sino que también influyen en la dinámica de toda la región. Irán utiliza su influencia en países como Siria, Líbano e Irak para crear una red de aliados que rodean a Israel. En respuesta, Israel ha fortalecido sus alianzas con países árabes como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, en un intento por contrarrestar la creciente influencia iraní. El contexto religioso también juega un papel clave en esta rivalidad. Mientras que Israel representa el núcleo del judaísmo y un punto central en la narrativa bíblica, Irán, como una nación predominantemente chiita, ve su papel en la región como parte de una misión religiosa y geopolítica más amplia. Esta dimensión espiritual añade una capa de complejidad al conflicto, ya que ambos lados se perciben como actores con propósitos trascendentales. Desde una perspectiva bíblica,
Algunos creen que esta hostilidad tiene implicaciones proféticas. Textos como Ezequiel 38 y 39, que mencionan una coalición de naciones que se levantarán contra Israel en los últimos días, han llevado a interpretaciones que conectan a Irán con estos eventos. Aunque estas conexiones son objeto de debate, muestran cómo las narrativas bíblicas siguen influyendo en la percepción de los acontecimientos contemporáneos. Para las naciones involucradas, este conflicto representa un desafío significativo que requiere tanto soluciones diplomáticas como estrategias de defensa. Sin embargo, las diferencias ideológicas y estratégicas hacen que una resolución pacífica sea difícil de alcanzar. Este estado de tensión perpetua no solo afecta a Irán e Israel, sino que también tiene implicaciones para la estabilidad del Medio Oriente y la seguridad global. Con esta base, podemos analizar cómo las tensiones entre Irán e Israel se enmarcan en un contexto geopolítico más amplio, donde las alianzas internacionales y las rivalidades regionales juegan un papel crucial en la configuración del futuro del Medio Oriente. La tensión entre Irán e Israel no se limita a un conflicto bilateral, sino que se extiende a un panorama geopolítico más amplio en el que participan grandes potencias globales. Estas tensiones no solo reflejan rivalidades regionales, sino también luchas de poder entre naciones con intereses estratégicos en el Medio Oriente. Estados Unidos, Rusia y China son algunos de los actores clave que influyen en la dinámica del conflicto, cada uno con sus propias agendas y objetivos. Estados Unidos, como principal aliado de Israel, ha desempeñado un papel crucial en apoyar la seguridad del Estado judío. Este apoyo incluye ayuda militar, inteligencia compartida y respaldo político en foros internacionales. En contraste, Irán ha sido visto por Estados Unidos como una amenaza estratégica, lo que ha llevado a sanciones económicas y una postura militar activa en la región. Esta relación triangular entre Israel, Irán y Estados Unidos intensifica la complejidad del conflicto. Por otro lado, Rusia ha adoptado un enfoque diferente. Aunque mantiene relaciones diplomáticas con Israel, también ha fortalecido sus lazos con Irán, especialmente en el contexto de la guerra en Siria. Rusia e Irán han trabajado juntos para apoyar al régimen de Bashar al-Assad, lo que ha consolidado su alianza estratégica en el Medio Oriente. Al mismo tiempo, Rusia busca mantener un equilibrio en sus relaciones con Israel, demostrando su habilidad para jugar en ambos lados del conflicto. China, aunque menos involucrada militarmente, también desempeña un papel significativo en el escenario geopolítico del Medio Oriente. Su interés en asegurar el acceso a recursos energéticos y expandir su influencia global ha llevado a China a desarrollar relaciones tanto con Irán como con Israel. Mientras que China invierte en proyectos de infraestructura en Israel, también ha firmado acuerdos estratégicos con Irán, mostrando su habilidad para navegar en un terreno políticamente complicado. El papel de las alianzas internacionales en este conflicto no puede ser subestimado. Mientras que Israel busca fortalecer sus vínculos con países árabes que comparten preocupaciones sobre la influencia de Irán, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, Irán ha consolidado su relación con actores no estatales como Hezbolá y grupos en Gaza. Estas alianzas no solo intensifican las tensiones, sino que también amplían el alcance del conflicto a nivel global. Otro aspecto crucial de estas tensiones es el impacto en el comercio y la economía global. La región del Medio Oriente, rica en petróleo y gas natural, es vital para los mercados internacionales. Cualquier escalada en el conflicto entre Irán e Israel tiene el potencial de interrumpir el suministro energético, lo que tendría consecuencias significativas para la economía mundial. Este factor económico añade otra capa de complejidad a las dinámicas geopolíticas. Desde una perspectiva bíblica, algunos ven estas alianzas y tensiones como señales de los tiempos finales. Aunque las Escrituras no mencionan específicamente a naciones modernas como Estados Unidos
Rusia o China, los patrones de coaliciones y rivalidades descritos en textos proféticos como Ezequiel y Apocalipsis han llevado a interpretaciones que intentan conectar los eventos actuales con las profecías bíblicas. Con esta comprensión, podemos avanzar hacia un análisis más profundo de cómo estas dinámicas geopolíticas afectan no solo al Medio Oriente, sino también al equilibrio global, y cómo las Escrituras ofrecen una perspectiva única sobre estos acontecimientos contemporáneos. El Medio Oriente tiene un significado único en el contexto de las profecías bíblicas. Esta región, que ha sido el escenario de eventos fundamentales en la historia sagrada, también es vista como el epicentro de los acontecimientos finales descritos en las Escrituras. Desde los relatos de Abraham hasta las visiones de los tiempos finales en Apocalipsis, el Medio Oriente ocupa un lugar central en el panorama profético, representando tanto el origen como el desenlace del plan divino. Una de las razones de esta centralidad es la importancia de Israel como el pueblo elegido por Dios y su tierra prometida. Según las Escrituras, Israel no solo es un símbolo del pacto entre Dios y su pueblo, sino también un escenario clave para la manifestación de sus propósitos. Textos como Ezequiel 36-37 describen la restauración de Israel en los tiempos finales, un evento que muchos creen se cumplió parcialmente con el establecimiento del Estado de Israel en 1948. Esta conexión entre la profecía y los eventos modernos refuerza la relevancia del Medio Oriente en el contexto actual. Sin embargo, el significado profético del Medio Oriente no se limita a Israel. Otras naciones de la región, como Egipto, Irán y Siria, también tienen roles destacados en las narrativas bíblicas. Isaías 19, por ejemplo, habla de una futura reconciliación entre Egipto, Asiria e Israel, mostrando que el propósito de Dios incluye a todas las naciones, incluso aquellas que históricamente han estado en conflicto. Este mensaje de esperanza y unidad contrasta con las tensiones actuales, subrayando el carácter redentor del plan divino. El Medio Oriente también es descrito como el lugar donde ocurrirá la batalla final entre el bien y el mal. Textos como Apocalipsis 16 mencionan el Valle de Megido, conocido como Armagedón, como el escenario de este enfrentamiento definitivo. Esta narrativa refuerza la percepción de que el Medio Oriente no solo es un punto focal geopolítico, sino también un campo de batalla espiritual donde se resolverán las tensiones cósmicas entre las fuerzas divinas y las fuerzas malignas. Desde una perspectiva espiritual, el significado profético del Medio Oriente también destaca la interconexión entre los eventos terrenales y las realidades celestiales. Daniel 10, por ejemplo, describe una lucha entre seres angélicos que influyen en las naciones de la región, sugiriendo que los conflictos en el Medio Oriente tienen una dimensión espiritual que trasciende las dinámicas humanas. Esta conexión espiritual refuerza la importancia de esta región como un lugar donde se manifiestan los propósitos divinos. Además, el Medio Oriente es visto como un microcosmos de los desafíos y esperanzas de la humanidad. Las tensiones entre naciones, las luchas por el poder y los conflictos religiosos que definen la región reflejan problemas universales que afectan a toda la humanidad. Sin embargo, las profecías bíblicas también sugieren que al final, el Medio Oriente será transformado en un lugar de reconciliación y paz, sirviendo como un modelo para el resto del mundo. Para los creyentes, el significado profético del Medio Oriente es una invitación a reflexionar sobre el papel de las naciones en el plan de Dios y a orar por la paz en esta región. Aunque las tensiones actuales pueden parecer insuperables, las Escrituras ofrecen una perspectiva de esperanza, mostrando que, al final, los propósitos de Dios prevalecerán. Con esta base,
podemos explorar cómo las narrativas bíblicas sobre el Medio Oriente se relacionan con las tensiones geopolíticas actuales y cómo estas conexiones ofrecen lecciones importantes para comprender los eventos contemporáneos en un contexto espiritual. El papel de Irán en la narrativa bíblica va más allá de los conflictos y tensiones descritos en las profecías. Aunque Persia, el antiguo nombre de Irán, aparece en textos como Ezequiel 38 como parte de una coalición que se opone a Israel, también se le atribuyen roles positivos en el plan redentor de Dios. Esta dualidad subraya la complejidad de las relaciones entre las naciones y su lugar en el propósito divino. Un ejemplo destacado del papel redentor de Irán es la historia de Ciro el Grande, quien permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo después del exilio en Babilonia. Este acto, descrito en Esdras e Isaías, muestra cómo Dios utilizó a un rey persa para cumplir su promesa de restauración a Israel. Ciro es incluso llamado ungido en Isaías 45, lo que subraya su importancia en la narrativa bíblica. En un contexto más amplio, esta historia refleja cómo Dios puede utilizar a cualquier nación para cumplir su propósito, independientemente de su posición política o ideológica. Aunque Persia aparece como antagonista en algunos pasajes proféticos, su papel en la historia de Israel muestra que las naciones no están limitadas a un solo rol. Esta flexibilidad refuerza la soberanía de Dios sobre la historia y su capacidad para redimir incluso a aquellos que inicialmente parecen estar en oposición a su voluntad. Además, el libro de Isaías menciona una visión de reconciliación que incluye a las naciones del Medio Oriente, incluyendo a Persia. En Isaías 19 se describe un futuro en el que Egipto, Asiria e Israel serán bendecidos juntos, uniendo a antiguos enemigos bajo el propósito divino. Aunque Persia no se menciona específicamente en este pasaje, su proximidad geográfica y su papel histórico sugieren que también podría estar incluido en esta visión de unidad y redención. Desde una perspectiva espiritual, el papel redentor de Irán también destaca la importancia de la reconciliación entre las naciones. Aunque las tensiones actuales entre Irán e Israel pueden parecer insuperables, las Escrituras ofrecen una visión de esperanza en la que incluso los mayores conflictos pueden ser transformados en oportunidades para la paz y la unidad. Este mensaje no solo es relevante para el Medio Oriente, sino también para el mundo en general. En el contexto contemporáneo, el papel de Irán en la redención también puede interpretarse como una invitación a los creyentes a orar por esta nación y su liderazgo. Aunque Irán enfrenta desafíos internos y externos, las Escrituras muestran que ninguna nación está fuera del alcance del propósito redentor de Dios. Este enfoque espiritual ofrece una perspectiva diferente sobre los eventos actuales, recordando que, al final, Dios tiene el control. Para los estudiosos de las profecías bíblicas, el papel de Irán en la redención también plantea preguntas importantes sobre cómo interpretar los eventos contemporáneos en relación con las Escrituras. Aunque las conexiones no siempre son claras, los principios espirituales subyacentes ofrecen una base para reflexionar sobre el significado más profundo de los acontecimientos actuales. Con esta comprensión, podemos avanzar hacia un análisis más detallado de cómo las promesas de redención en las Escrituras se aplican no solo a Irán, sino también a otras naciones, y cómo estas promesas ofrecen esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. En medio de los conflictos, tensiones y desafíos descritos en las Escrituras y reflejados en la actualidad, surge un mensaje central, el de la esperanza. Este mensaje no es un simple optimismo, sino una certeza basada en la soberanía y el propósito de Dios para la humanidad. Las profecías bíblicas, aunque incluyen juicios y advertencias,
están impregnadas de promesas de restauración, reconciliación y redención. Este equilibrio entre juicio y esperanza es una característica esencial de las Escrituras. Uno de los pasajes más poderosos que ejemplifica este mensaje es Isaías 2:4, donde se describe un futuro en el que las naciones convertirán sus espadas en arados y no entrenarán más para la guerra. Este cuadro de paz universal contrasta fuertemente con la realidad actual del mundo, marcado por conflictos y divisiones. Sin embargo, las Escrituras presentan esta visión no como un ideal inalcanzable, sino como un objetivo hacia el cual se dirige la historia bajo el plan divino. El mensaje de esperanza también se encuentra en la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra descrita en Apocalipsis 21. Este pasaje, que cierra el canon bíblico, ofrece una visión de un mundo sin dolor, sufrimiento ni muerte, donde Dios habita con su pueblo. Para los creyentes, esta promesa es un recordatorio de que las luchas actuales son temporales y que, al final, prevalecerá la justicia divina. Otro aspecto importante del mensaje de esperanza es cómo las Escrituras destacan la capacidad de Dios para redimir incluso las situaciones más difíciles. Historias como la de José, quien fue vendido como esclavo y luego elevado a una posición de autoridad, muestran cómo Dios puede transformar el sufrimiento en propósito. Este principio se aplica no solo a las vidas individuales, sino también a las naciones, incluida aquellas que enfrentan conflictos y desafíos aparentemente insuperables. Además, el mensaje de esperanza incluye una invitación a la acción. Las Escrituras no solo llaman a los creyentes a confiar en Dios, sino también a ser agentes de paz y reconciliación en el mundo. Jesús, en el Sermón del Monte, declara: «Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios». Mateo 5:9. Este llamado resalta el papel activo que los creyentes deben desempeñar en la construcción de un mundo más justo y pacífico. El mensaje de esperanza también está profundamente conectado con la oración. Las Escrituras animan a los creyentes a orar por las naciones, los líderes y la paz mundial. Textos como 1 Timoteo 2:1-2 subrayan la importancia de interceder por todos, especialmente por aquellos en autoridad, para que las personas puedan vivir en paz y dignidad. Esta práctica no solo fortalece la fe, sino que también refleja el compromiso con los valores del reino de Dios. En el contexto de los conflictos contemporáneos, el mensaje de esperanza ofrece una perspectiva diferente. En lugar de centrarse únicamente en las divisiones y desafíos, invita a los creyentes a mirar más allá, hacia el propósito divino que se está desarrollando en la historia. Esta visión no niega la realidad de los problemas actuales, pero los coloca dentro de un marco más amplio de redención y restauración. Con este enfoque, podemos explorar cómo las promesas bíblicas de esperanza no solo son relevantes para los creyentes, sino también para un mundo que busca soluciones a sus desafíos más apremiantes, mostrando que el mensaje de las Escrituras sigue siendo tan poderoso y pertinente como siempre. Las tensiones entre Israel e Irán, aunque profundamente arraigadas en diferencias ideológicas, políticas y religiosas, son también un reflejo de un panorama geopolítico global que está en constante evolución. Este conflicto no solo afecta a estas dos naciones, sino que también tiene implicaciones significativas para la estabilidad del Medio Oriente y el equilibrio de poder a nivel mundial. En este contexto, las profecías bíblicas ofrecen una perspectiva única sobre cómo estos eventos pueden estar alineados con un propósito mayor. Israel, como el único Estado judío del mundo, representa un bastión de identidad y fe en una región predominantemente musulmana. Desde su establecimiento en 1948 ha enfrentado desafíos continuos para mantener su seguridad y soberanía. Por otro lado, Irán,
con su visión teocrática y ambiciones regionales, ha buscado activamente expandir su influencia en el Medio Oriente, lo que lo ha puesto en conflicto directo con Israel. Esta rivalidad, aunque moderna en su expresión, tiene ecos de antiguas tensiones descritas en las Escrituras. En términos estratégicos, el enfrentamiento entre Israel e Irán no solo se libra a nivel militar, sino también en el ámbito político y diplomático. Israel ha trabajado para fortalecer sus alianzas con países árabes que comparten su preocupación por la influencia de Irán, mientras que Irán ha buscado consolidar su red de aliados en la región, incluidos grupos como Hezbollah y Hamas. Esta dinámica de alianzas y rivalidades refleja un patrón que también se menciona en textos proféticos como Ezequiel 38-39. Sin embargo, el futuro de este conflicto sigue siendo incierto. Aunque las tensiones actuales pueden parecer insuperables, las Escrituras ofrecen una perspectiva diferente, mostrando que Dios tiene el control final sobre la historia de las naciones. Textos como Isaías 19, que hablan de la reconciliación entre Egipto, Asiria e Israel, sugieren que incluso los conflictos más arraigados pueden transformarse en oportunidades para la paz y la unidad bajo el propósito divino. Otro aspecto importante de este futuro incierto es el papel de las potencias globales en el conflicto. Estados Unidos, Rusia y China, entre otros, tienen intereses estratégicos en la región que influyen en la dinámica entre Israel e Irán. Estos actores no solo afectan el curso del conflicto, sino que también complican los esfuerzos por alcanzar una resolución pacífica. Este contexto resalta la interconexión entre los eventos regionales y las tendencias globales, mostrando que el Medio Oriente sigue siendo un punto focal en el equilibrio de poder mundial. Desde una perspectiva espiritual, las tensiones entre Israel e Irán también plantean preguntas importantes sobre el papel de la fe y la oración en los tiempos de crisis. Para los creyentes, este conflicto es una llamada a interceder por la paz en la región, recordando que, aunque las tensiones son reales, las Escrituras ofrecen esperanza de reconciliación y redención. Este enfoque espiritual no minimiza la gravedad del conflicto, pero invita a los creyentes a verlo desde una perspectiva más amplia. Finalmente, las tensiones entre Israel e Irán también reflejan los desafíos más amplios que enfrenta la humanidad. Las luchas por el poder, la identidad y la justicia no se limitan a una región o nación, sino que son universales. En este sentido, el conflicto entre Israel e Irán sirve como un microcosmos de los problemas globales, mostrando la necesidad de soluciones basadas en los principios de paz, justicia y reconciliación que se encuentran en las Escrituras. Con esta comprensión, podemos cerrar este análisis recordando que, aunque el futuro puede parecer incierto, las promesas de Dios para las naciones ofrecen una perspectiva de esperanza y propósito que trasciende las divisiones y desafíos actuales. Entonces, después de todo lo que hemos hablado hoy, una cosa es clara: el mundo está en constante cambio y los signos a nuestro alrededor no pueden ser ignorados. Ya sea por las tensiones geopolíticas, las enseñanzas de las Escrituras o los eventos históricos, todo parece apuntar a algo más grande, algo que está por venir. Tal vez estemos viviendo el preludio de acontecimientos significativos, tal vez no. Pero lo importante es estar atentos, vigilantes y sobre todo con el corazón alineado al propósito divino. ¿Qué te llevas de esto? Que el mundo no está simplemente a merced del caos. Hay un plan mayor en acción. Cada conflicto, cada desafío nos invita a reflexionar, a buscar comprender nuestro papel y cómo podemos ser luz en tiempos de oscuridad. Hoy no solo aprendiste sobre historia o profecías, sino sobre la importancia de estar preparado y de nunca perder la esperanza. Ahora quiero saber de ti, ¿qué fue lo que más te impactó del video de hoy? ¿Qué lección te llevas para tu vida? Escríbelo en los comentarios, sigamos conversando ahí. Y si este video te ayudó a reflexionar o tocó
tocó tu corazón, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte al canal. Así no te perderás los próximos videos y seguiremos juntos en este camino de aprendizaje y reflexión. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, siempre hay algo más grande en movimiento.